¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo nos imaginamos a las grandes figuras de la historia? Es fascinante porque casi siempre es una mezcla de, bueno, un poco de verdad, un poco de arte y muchísima tradición. Pero pasa algo curioso. La versión más popular, la que todos conocemos, no siempre es la más precisa. Y hoy justamente vamos a analizar a una de las figuras más influyentes de la historia occidental, Saulo de Tarso, a quien seguramente conocen mejor como el apóstol Pablo. Y esta es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Vamos a poner bajo la lupa tres ideas muy, pero muy extendidas sobre su vida que, cuando las comparamos con los textos originales, pues resulta que tienen más de mito que de realidad. Bien, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a dibujar esa imagen popular que tenemos de Saulo. Luego nos metemos de lleno con tres mitos clave: el famoso incidente del caballo, el supuesto cambio de nombre y esa idea de una conversión de un segundo para otro. Y al final, vamos a reflexionar un poco sobre por qué estos detalles, que parecen pequeños, en realidad son súper importantes. Empecemos por la imagen que casi todos tenemos en la cabeza. Saulo de Tarso, el perseguidor. Un hombre con un celo religioso tremendo, implacable, y con una misión clarísima: acabar con los primeros seguidores de Jesús. Y ojo, esta imagen tiene su base, ¿eh? Según las fuentes, Saulo tenía poder y prestigio en nombre del Sanedrín. O sea, no era un cualquiera, dirigía la persecución activamente, era un líder nato, un emisario oficial con toda la autoridad para arrestar cristianos y llevarlos a juicio. Esto es clave para entender el tremendo giro que daría su vida. Y ahora sí, vamos con el primer mito. Esta es una de las escenas más famosas de la historia del arte. Es tan icónica que la damos por hecho. Pero, ¿y si les digo que los textos originales cuentan otra cosa? La imagen es súper potente. El perseguidor orgulloso, montado a caballo, símbolo de poder, es derribado por una fuerza del cielo. Caravaggio pintó un cuadro espectacular sobre esto, pero es justo aquí donde la historia popular y el texto original toman caminos diferentes. Y aquí está el punto clave, la revelación. El texto original es categórico. No hay ningún caballo. ¡Ninguno! La realidad, aunque quizás no tan cinematográfica, fue en realidad mucho más impactante a nivel personal y espiritual. Entonces, ¿qué dice realmente el texto de Hechos 9? Pues describe una luz cegadora que lo rodea, una caída directo al suelo y una voz que le habla. El caballo es un añadido que vino después, probablemente para darle más dramatismo, para enfatizar su estatus y lo grande que fue su humillación. Pero la caída real, esa fue la de su ego, la de sus certezas, la de todo su mundo. Muy bien, pasemos ahora a otra creencia súper común, una que parece fundamental para entender su nueva identidad. La idea es muy atractiva, ¿verdad? Un cambio de nombre divino para marcar un antes y un después. Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo, el apóstol. Es una narrativa súper clara de borrón y cuenta nueva. Pero, de nuevo, la realidad es un poquito más compleja. Fíjense, no fue un cambio, sino una coexistencia. Saulo era su nombre hebreo, el que usaba en su ambiente judío. Pablo era su nombre grecorromano. De hecho, es súper interesante que el texto dice que la voz del cielo lo llama Saulo, Saulo, incluso en el momento mismo de la conversión. Él mismo prefería firmar como Pablo en sus cartas, claro, porque su misión era principalmente en el mundo de habla griega. Así que el punto no es que dejó de ser uno para ser otro. Los dos nombres nos revelan la complejidad de un hombre que se movía entre dos culturas. No es la historia de alguien que borra su pasado, sino de alguien que integra todas sus facetas para una nueva misión. Y llegamos al tercer y último mito, que tiene que ver con la velocidad de su cambio. La idea popular es que fue como apretar un interruptor. ¡Listo! De un momento a otro. Solemos pensar en el camino a Damasco como el momento único y definitivo. Un instante de revelación y ¡pum! De repente aparece un apóstol completamente formado. Es una historia de transformación radical e inmediata. Pero la historia real es mucho, mucho más larga. 13 años. Así como lo oyen, 13 años. Ese es el tiempo que, según las fuentes, pasó entre el evento de Damasco y el inicio de su trabajo como misionero a gran escala. Esta cronología que se saca del material de base es reveladora. El evento en Damasco le pasó cuando tenía unos 28 años. Pero la siguiente etapa, llamada el convertido fervoroso, duró hasta que tuvo 41. Fue un periodo larguísimo que el texto describe como de silencio y maduración. Y esto lo cambia todo. La conversión no fue un evento de un minuto, sino el comienzo de un proceso. 13 años de aprender, de reflexionar, de crecer. Todo eso antes de que empezara la parte más conocida de su vida.
Esto la verdad lo hace mucho más humano, ¿no creen? Bueno, después de desmentir estos 3 mitos, seguro surge una pregunta. ¿Y qué más da si había un caballo o no? ¿O si el cambio tardó 13 años en lugar de un segundo? Pues, la respuesta es que sí importa, y mucho. Es que los mitos, aunque son fáciles de recordar, nos pintan una caricatura, una figura casi sobrehumana. La realidad que encontramos en el texto nos muestra una persona mucho más compleja. Un hombre con doble identidad que vivió una transformación profundísima pero gradual, y cuya caída fue espiritual, no desde un caballo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con varias lecciones importantes. Primero, que un cambio profundo suele ser un proceso, no algo instantáneo. Segundo, que la identidad es compleja, puede tener muchas caras y adaptarse. Y quizá lo más importante, que las fuentes originales casi siempre esconden una historia mucho más rica y humana que las leyendas que se construyen en sí. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Si solo con revisar 3 mitos populares encontramos una figura tan diferente, tan llena de matices, nos obliga a preguntarnos qué otras verdades profundas estarán ahí, esperando, si nos animamos a mirar más allá de las historias de siempre y volvemos directamente a los textos.